Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí, a los medios de comunicación y a la gente que nos ve y nos escucha por el canal del Parlamento. Queremos agradecerles su asistencia el día de hoy a la convocatoria que hicimos. Mi compañera Mara Robles, Susana de la Rosa y su servidor. Como pueden ver, aquí sigue la mega alianza. Para dos temas importantes que tienen que ver con el cumplimiento de los procedimientos que el Congreso debe de realizar de manera, de acuerdo a lo que nos ordena otro poder, ¿no? Que tiene que ver con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con una resolución también que tenemos por parte de un tribunal colegiado. Primero, hablaría del tema de identidad de género. Si ustedes recuerdan, la primera iniciativa que presentamos en la legislatura 62 tenía que ver con la identidad de género. La presentamos Héctor Pizano y servidor. Sin embargo, nosotros dejamos en claro que para el cambio de identidad tenía que ser una persona mayor de edad. Esta ley aprobada fue recurrida y tenemos un ordenamiento judicial en el cual nos dice que nuestra ley que aprobamos en el Congreso para la ley del registro civil es inconstitucional porque no protege a las infancias trans. Debo decirles que de acuerdo a la resolución que fue llegada al Congreso, hoy en ese tema estamos incurriendo en desacato y pareciera para este Congreso que es algo muy normal, algo muy tranquilo, que incurramos en desacato y desobedecer los órdenes de gobierno, cuando realmente lo que yo creo es que debemos de dignificar este poder, y hay cosas que a lo mejor no le gustan a quien tiene sometido a este Congreso, pero que es totalmente legal, o al revés, el no actuar, estamos cometiendo una grave ilegalidad. Y no tiene que ver ya con la posición y con la opinión personal de cada uno de nosotros, sino que tiene que ver con el cumplimiento de un ordenamiento jurisdiccional que marca el orden constitucional no únicamente del Estado, sino también del país. Entonces, la Suprema Corte declaró la invalidez del artículo 23 de la fracción octava de la Ley de Registro Civil con la finalidad de que el Congreso del Estado pueda crear el procedimiento sumario para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida que atienda al interés superior de la niñez. Las infancias y adolescencias tienen derecho, como las personas adultas, a que se les reconozca la identidad de género autopercibida a través de los registros y documentos de identidad oficiales. Son otros datos. Es inconstitucional que el legislador limite de manera absoluta el derecho que se reconozca legalmente la identidad de género. Esto nos dice la Suprema Corte de Justicia. El Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio efectivo de su identidad de género sin discriminación. Así dice la resolución. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? El antecedente es que el 6 de abril del 2022 el Congreso reformó el artículo 27, fracción octava del Código Civil, y se estableció la posibilidad administrativa de obtener un acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad autopercibida para mayores de edad. Los efectos de la sentencia, una vez que ya les pasé los datos que dice la Corte. Debe ser un procedimiento ágil, expedito, gratuito, sencillo y eficaz, enfocado en la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, diseñado con perspectiva interseccional y basado sustancialmente en el consentimiento libre e informado de la niña, el niño o el adolescente. El procedimiento les debe permitir registrar o cambiar, rectificar y adecuar nombre y además de otros componentes de su identidad mediante la emisión de un acta nueva, sin verse obligados a detentar otra identidad que representa su individualidad. El procedimiento debe efectuarse a través de sus tutores o bien de un representante legal y con voluntad expresa de la persona menor de edad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no se trata de que porque esto ha sido como que el miedo que ha cundido en los pasillos del Congreso y en algunos partidos del tema de que si el niño va a llegar solo. No, tiene que llegar acompañado por el tutor, papá o mamá. Y ya aquí, como les digo, nosotros planteamos que tiene que ser una persona mayor de edad, pero ahora la Corte nos dice esto y no tenemos otra.
Tenemos única y exclusivamente que darle cumplimiento en esta resolución. Pero la otra tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Hay un amparo en revisión, que es el 344-2023, que el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito. Ellos otorgan el amparo y los actos reclamados son la discusión y aprobación de los artículos 228 y 229 del Código Penal del Estado de Jalisco, que habla exclusivamente de la prohibición absoluta del aborto voluntario o consciente. Cruel e inhumano o castigo. Y tenemos que adecuar nuestros códigos para que no caigamos en estos supuestos, ¿no? Con la penalización del aborto y el trabajo de los médicos que lo realizan, limitan la atención médica segura, teniendo efectos negativos en los trabajadores de la salud, que sí prestan servicios de aborto, y puede aumentar la burocracia dentro de los sistemas de salud si no se regula esto. Se califica como delito el actuar de la mujer o persona gestante como un crimen, contribuyendo negativamente al derecho a la decisión. Y los efectos de la sentencia es que se garantice el aborto como un servicio de salud esencial para las mujeres, y que deroguen los artículos declarados inconstitucionales que ya nos dijo la Corte. Y lo que proponen aquí es, en este caso, poner una anotación de que no tiene efectos ya esos artículos. Pero corremos un riesgo. Si nosotros no le ponemos una temporalidad, como se hace en la Ciudad de México, como en cualquier país civilizado, donde está legalizado o despenalizado el aborto, corremos el riesgo de que pueda ser a las 20 semanas, 25 semanas, cuando lo que tenemos que establecer nosotros precisamente es, de acuerdo a lo que creemos mucho, estamos seguros y convencidos que estamos a favor del derecho de las mujeres a decidir. Lo que nosotros decimos es que a las 12 semanas todavía no se desarrolla el cerebro. Entonces, esa ha sido una constante. En algunos países de América Latina son 14 semanas, en otros 15 semanas, pero en la Ciudad de México son 12 semanas. Y si nosotros le ponemos una característica, a nadie van a poder, ya estos artículos nadie van a poder meter a la cárcel, pero no se va a dar la posibilidad de que esté obligado el sector salud a practicar una interrupción legal del embarazo. ¿Por qué? Porque todavía se queda como en duda el tema de la objeción de conciencia, que debemos decirlo de esta manera. La objeción de conciencia es en el caso particular, en un servicio privado, pero para el caso de los servicios públicos no existe la objeción de conciencia, porque los servidores públicos tienen la obligación de hacer lo que la ley les dicta. Y eso está claro en el tema de derechos y obligaciones en el caso de los servidores públicos. Por lo tanto, lo que planteamos es, y antes de cederle el uso de la voz a mis compañeras, lo que planteamos nosotros tiene que ver con que la Comisión de Puntos Constitucionales, que sesiona en un rato, pueda agendar a la 1:00 p.m. estos dos temas, y que voten como quieran, pero que pase el pleno, porque ya no se pueden hacer en ningún lado. Yo quiero ver que algún asesor les recomiende votar en contra, y eso va a ser un problema, pero no sesionar. Estamos cayendo en una ilegalidad complicada, y que el desacato parece que no lo consideran como algo grave, pero deberían de preguntarle a Gustavo Macías lo que le pasó, siendo presidente del Congreso. Entonces, tenemos la obligación de cumplir la ley, y nos estamos tardando muchísimo para dos temas, que no es un tema si quieres o no, no es si gustas o no, porque la Corte y un tribunal colegiado ya lo decidió. Mara Robles. Susana. Muchas gracias, diputado. Pues bueno, en sí yo tuve el interés de poder acompañar esta rueda de prensa para así poder hacer el llamado fundamental, y ya lo hemos dicho desde 2021, ¿no? En septiembre, cuando la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación pues mencionó ya la situación de el aborto, tanto despenalizado como un tema de derecho al acceso a la salud pública, porque debe de haber política pública al respecto de este derecho, que también es importante impulsar. Desde noviembre de 2021, tanto Hagamos como Futuro hicimos presentación de iniciativa, pues ni para qué hablar de la propia ley, ¿no?, que nos marca, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que dice que iniciativa que se presenta tiene que durar 60 días para dictaminarla. Ya pasaron pues prácticamente 2 años, más de 2 años, no se han dictaminado estas iniciativas, no han pasado a comisión,
no la han querido votar en pleno. Ahora ya la Suprema Corte de la Justicia de la Nación viene a decirnos, pues, estás mal, ¿no? Y te tengo que modificar todo lo que has hecho también como Poder Legislativo. Como ya lo mencionó bien mi compañero Quique, pues tanto en el tema de el acceso, ¿no?, a las infancias trans, también a su derecho de poder modificar desde sus registros, ¿no?, desde el registro civil, que tengan ese derecho a que ya lo puedan tener, que es algo que ya lo habíamos dicho en abril de 2022, algo que ya pasaba desde el Poder Ejecutivo. O sea, ya hay un dictamen que el Poder Ejecutivo realiza, ¿no?, pero tienen que modificarse el Código Civil, tiene que modificarse también la ley, y eso mismo, pues, homologarlo, ¿no?, o armonizarlo. Entonces es un trabajo que, por más que no queramos, y esto no tiene que ver con ideologías personales o un tema moral, es cumplir con la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo mencionó, es lo que esperamos que pueda pasar en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que entonces, antes de el receso que vamos a tener, ¿no?, de las vacaciones que vienen estas 2 semanas, pues ¿por qué no en esta semana poder aprobar estas 2 iniciativas pendientes junto con distintos temas, ¿no?, de esperar sí tener sesión esta semana? Muchas gracias. Buen día, compañeros Susana y Enrique. Buen día a todas y a todos, compañeros de los medios de comunicación. Miren, yo quisiera decir 3 cosas y reflexionarlas con ustedes. Bueno, la primera es la que ya mencionaron Enrique y Susana. Es la ley. Y si un Congreso del Estado no respeta la ley, pues entonces, ¿qué respeta? O sea, ya no es de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es que es lo que ya decidió la Corte. Y en ese sentido, la iniciativa que nosotros presentamos en Hagamos era más corta que la que presentó la diputada Susana de Futuro, porque la de Susana incluía la integralidad del derecho. Y nosotros seguimos la estrategia de proponer exactamente lo de la Corte para que no hubiera pretexto y que entonces no estuviera a debate si estaban de acuerdo o no, sino simplemente si cumplían o no la ley. Bueno, pues los 3 fracasamos. O sea, ni la estrategia amplia e integral, ni la estrategia en estricto sentido de derecho. ¿Y por qué fracasamos? Porque hay una mayoría, ya no digamos conservadora, una mayoría que no respeta la ley. Y eso es muy grave, compañeros, porque si se tratara de un formalismo jurídico, ya estaría mal, porque vivimos en un régimen constitucional, vivimos en una república, esto no es la selva, se supone. Pero el problema es que se están violando los derechos de personas, de carne y hueso. O sea, se le está negando la posibilidad a unos niños, a unas mujeres, a unos hombres, de hacer algo que tiene que ver directamente con su cuerpo, con su cabeza, con su alma, con su personalidad. No puede ser. Y esta idea grosera de que las mujeres que deciden tener una interrupción del embarazo lo hacen por gusto, está superada en el mundo. Tuvimos el caso de una niña de menos de 13 años que fue violada y a la que se le impedía su derecho a interrumpir ese embarazo. O sea, era doble crimen. La chica fue abusada de la peor manera y todavía se le prolongaba el trauma. O sea, pongo ese ejemplo real, dramático, para explicar cómo esto pisotea los derechos de las personas. Y si alguien realmente se siente muy espiritual y muy piadoso y muy en coordinación con los seres supremos, pues debería saber que el principio supremo de cualquier religión y de la ciencia también es no hacer sufrir a alguien. Entonces, si tú tienes la obligación, el empleo y la posibilidad de ayudar a que alguien no sufra, es tu obligación. Y aquí lo que están haciendo es hacer sufrir a otras personas. Entonces, ahí ya dije las 2 primeras, el asunto de la ley y el asunto de los derechos humanos. Y la tercera que les quiero decir, se los dejo ahí para su haber y su acervo. O sea, Judith Butler, que es una de las filósofas vivas más importantes del mundo, que trabaja en Berkeley,
y que es doctora honoris causa de la Universidad de Guadalajara, que hizo estos libros importantísimos que se llaman Cuerpos que Importan. Dice que la única razón por la que los seres humanos tenemos que definir una preferencia sexoafectiva, ella va más allá, porque incluso dice que un sexo es por la necesidad del Estado de controlarnos, o sea, de saber eso que tiene enfrente qué es. ¿Es un hombre, es una mujer o dónde lo pone en las categorías burocrático-administrativas? A decir qué sexo y qué preferencia sexoafectiva tenemos, ¿cómo es posible que el Estado nos niegue a decir qué somos? O sea, es un contrasentido filosófico, jurídico y de derechos humanos. Entonces hoy veía muy filósofa y eso era lo que yo les quería decir. Muchas gracias. Bueno, diciendo todo esto, quedamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta. No les importa ni lo filosófico ni lo jurídico. ¿Todo bien? Que quedó muy clara la explicación filosófica. Mira, lo repito como está el tema. Si está en la ley y es servidor público y está en el área donde se debe atender ese tipo de asuntos, no podría tener una objeción de conciencia. Su juramento es para preservar la vida, pero ¿de quién? Porque si está en riesgo la vida de la madre. O sea, tiene que ver con otros temas. Si la ley te dice que una persona menor de 15 años si tiene una relación sexual es una violación porque no tiene la edad adecuada, entonces se puede aplicar la norma. Y un médico dice que no la quiere aplicar, no tiene derecho. Tendría entonces que dejar de participar en esa institución, porque a los funcionarios públicos tenemos obligaciones y en eso es cumplir la ley. Entonces no veo el tema. En un hospital privado, el hospital privado puede poner, aquí no se practican abortos, aquí no puedes venir a solicitarlo, pero en el público, si la ley lo dice y el sector salud está obligado, no tiene otra opción. Si alguien se niega, estando en el lugar donde se debe de practicar y se niega, no sé si lo tengan que despedir, pero no tendría nada que hacer ahí. Yo un poco para complementar ya lo que menciona mi compañero diputado, en la sentencia, desde cómo se menciona ya la parte de salud, como se ha estado aterrizando en las instituciones públicas de salud, es que internamente sí se le ha dado a las secretarías y a los distintos hospitales públicos la facultad de poder hacer una revisión a su personal. O sea, lo que sí tienen que estar obligados los hospitales es a que puedan presentar una lista de funcionarios públicos que sí ejerzan la situación de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Eso es fundamental. Eso sí, ninguna institución pública, que eso bien menciona mi compañero, no puede decirte no te doy el servicio, ¿no? Claro que tienen que tener personal para atenderlo. Entonces eso, incluso la propia Secretaría de Salud que tenemos en nuestro estado, ha estado chambeando sobre eso. Yo he estado haciendo como varias solicitudes de información, sin embargo no es clara la lista de ese personal que sí puede realizar esta intervención, y lo más grave, ya como lo mencionó mi compañera Mara, el caso de la compañera Guirra, ¿no? de Mezquitic, ser que al detectar un caso de violencia desde la NOM 046 y que eso debería de cumplirse, no puede ser que le hayan negado un protocolo a una chica que fue violada por su papá, ¿no? Eso sí no puede estar pasando. Entonces ahí tenemos una problemática, no es nada más que no se está cumpliendo la ley o lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo, o lo que tenemos que homologar aquí, sino que en las instituciones públicas hay un trabajo muy grande que hacer. Y como bien mencionaste, bueno, yo soy del CUCS,
se hace esta proclamación o esta norma hipocrática. Sin embargo, ahí también ya con la actualidad que se está dando en las leyes, pues entonces también en los programas de educación de las universidades, de todas las universidades de medicina, obviamente con la excepción de las privadas, que ellos tienen su autonomía en sus programas educativos, tendrían que tener la formación y el conocimiento para ya formarse en el tema de interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, por eso nosotros la consideración de meter una iniciativa más integral, pero va un poquito más por ahí, o sea, las distintas sentencias se han aterrizado de diferente manera. Así es. Adelante. Sí. A ver, justamente, miren, me leíste el pensamiento. El asunto de usos y costumbres no aplica. O sea, porque precisamente los derechos humanos en el mundo se legislaron para estar por encima de cualquier cosa que sea lesiva para la vida y la dignidad de las personas. O sea, son exactamente como un tapona de lo que cada quien crea, y el mínimo que como seres humanos nos ponemos entre todos como regla es tal cosa. Y algo más, este Estado es laico. Hay estados en el mundo que son católicos o que adoptaron una religión. México es laico precisamente para garantizar que todo el mundo tengamos la creencia que queramos tener. Porque si un estado fuera católico o protestante o budista o sintoísta o musulmán, entonces todos los demás quedarían excluidos de esas potestades del Estado. Pero cuando un Estado es laico, entonces las creencias y las religiones de cada quien se aplican para cada quien, pero el Estado protege a todos. Entonces, la verdad es que si hubiera un debate serio, pues nosotros tres, en representación de gente mucho más culta, inteligente y preparada, ganaríamos cualquier debate. No es un problema de debate, ni teórico, ni filosófico, ni jurídico. Ya se resolvió, y lo resolvió la Corte, que es la autoridad que decidimos que resuelva las controversias en última instancia. Aquí lo único que está ganando es la mala, ¿cómo se dice?, el mal uso de la fuerza. O sea, es decir, como se tiene la mayoría, pues aunque estos tres pollitos digamos misa, pues no tenemos la posibilidad. Porque ni el movimiento social, pues ¿cuántas mujeres marchamos el 8 de marzo? Miles, y ni así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que la ley se tiene que cumplir en este lugar, y por eso a la 1 ahí vamos a estar, ¿no? Nomás déjame corroborar bien la fecha, según yo fue el 26 de junio, Clara. El 26 de junio fue la fecha última que tuvimos para haber hecho lo de infancias trans. 26 de junio. Estamos en desacato. Y lo de la Corte nos está diciendo que el Congreso informe qué está haciendo. Ya le dijeron que, ¿qué crees? Como el de Lobo, ¿no? Ya lo mandamos a comisiones. Y así, y cada no, pero lo están analizando las comisiones. Y otra vez, ¿no? Pero no, están informando, pero nomás pateando el bote para no actuar. Y a mí, la verdad es que sí me preocupa que este Congreso, o sea, imagínense, o sea, el Estado como Puebla, en una semana se aventó la expensión del aborto, la eutanasia y la voluntad anticipada. Y aquí seguimos, o sea, sin discutir. Ojalá se discutiera, para empezar. Ojalá se discutieran los temas, y cada quien vote como quiera. Pero ni siquiera podemos tener un dictamen para discutir los temas. Sí, nada más que te dice ponlo en la ley.
No está en la ley. No tiene ese carácter. O sea, le da una orden y digo, sí cubre lo que dice la Corte, efectivamente, pero lo que nos dicen es ponlo en la ley. Y los artículos que debemos de modificar. No. Nosotros podemos seguir siendo la fracción de Hagamos en la siguiente legislatura. O sea, porque fuiste electo, por eso, aunque eso es otro requisito para el tema de prerrogativas y de registro y de poder postular candidatos en la siguiente elección. Pero para efectos de esta legislatura, nosotros vamos a conformar una fracción de 3, el futuro va a conformar una fracción de 2 diputadas, y seguimos adelante. Y aprovechando el viaje, te digo que el tema todavía está en tribunales. Ha habido, Hagamos tiene el 2.9546 de porcentaje, y bueno, yo creo que ante las declaraciones de la presidenta, donde dijo que nada más en Guadalajara no se habían contado 100,000 votos, y en el estado hay un montón de paquetes igual que no se han contado, se puede presumir que ahí están los votos que le faltaban a Hagamos el Futuro, y entonces pues, no podemos adelantar. Yo creo que el IEPC está haciendo o quiere hacer su chamba, que le corresponde a él, pero al final las elecciones se van a resolver en tribunales, todas, incluidos los registros de estos dos partidos que mencionas. ¿Y cree que les dé para conservar el registro? Yo tengo confianza que sí. Sí, o sea, falta muy poquito. Corrígame si me equivoco, la ley orgánica del Congreso no permite la existencia de representaciones o bancadas de partidos que no existen, partidos Sí, si fuera para en la siguiente elección donde no presentaste candidatos, donde no participaste y resulta que hay diputados que se quieren poner el nombre del partido, ahí sería otra cosa. Pero para este caso, como nosotros ya fuimos presentados en este proceso por los partidos políticos que te digo, que tú sabes, entonces sí tenemos el derecho de formar una fracción, porque fuimos electos con esas siglas. Aunque el partido tuviera la pérdida de registro. Gracias. Yo sobre eso nada más una precisión. En la sesión de ayer del IEPC sí se puso en el orden del día el tema de ir conversando la prevención para colocar a un interventor, ¿no? Pero sí es importante mencionar, ese punto no se votó, se aplaza a 2 semanas exactamente por el tema de impugnaciones y lo que ya bien mencionó Quique, o sea, nosotros por supuesto que hubo temas de irregularidades y de una chamba terrible, ¿no?, en cuanto al tema electoral. Y eso mismo lo vimos en Zapopan, por ejemplo, que es donde participamos más desde la Fuerza Política de Futuro, boletas en bolsas negras, ¿no? Ya en el propio tribunal también electoral, la semana pasada, analizaron 36 casillas de Guadalajara, la cantidad de irregularidades también que se vieron ahí, con paquetes mal hechos, ¿no?, rodeados de cinta, actas originales metidas en un solo paquete, boletas de elecciones de diferentes zonas, gobernatura, tanto el municipio como diputaciones, boletas sin doblar, o sea, hubo una cantidad de irregularidades que claro que vamos a señalar, hemos señalado ya en impugnaciones, y hasta que se resuelva en ese momento, creo que sí va a ser muy importante, al menos de parte de Futuro, yo sí mencionaría, cuando se tenga el comunicado oficial, después de hacer todo este proceso, nosotros mismos como fuerza política aceptaremos los resultados y publicaremos en su momento lo ocurrido, ¿no? Pero sí, en la sesión de ayer se toman algo de información que fue imprecisa, ¿no? No es cierto que ya se hizo un comunicado oficial de la prevención de un interventor y por ende decir si ya se perdió el registro o no, ¿no? Dame. Híjole, yo creo que las extraordinarias son complejas, la participación baja, ¿no? Pero por supuesto que como fuerza política estaríamos atentos a que pueda salir eso adelante. En nuestro caso nosotros tuvimos 2.86% aproximadamente de votos, o sea, quedamos también a unos puntitos, son unos 5,000 votos aproximadamente de lo que hace falta para el 3%, ¿no? Uh-huh. Sí.
Se va a definir en tribunales. ¿Alguien más? Sí. Nada más para confirmar un poco lo que se estaría presentando en relación a infancias o adolescencias trans, sería lo que ya estaba en el decreto. O sea, es lo que habrá que ponerlo en la ley. Es lo que pone en el caso de infancias trans, lo que dice la Suprema Corte de Justicia. O ahí es. Lo que pasa es que en el 2020 hubo la reforma. Sí, es exactamente lo que. Hay infancias que era sin distinción de edad. Entonces ya estaba el procedimiento tal cual. Hay un decreto, lo que decía Rodrigo, es un decreto del gobernador que permite eso, ¿no? El reconocimiento acompañado del padre tutor, pero no está en la ley y la Corte pues, nos obliga a poner exactamente eso en la ley, ¿no? Lo que hoy dice el decreto. Y en el caso del aborto, te obliga a derogar 2 o 3 artículos del Código Penal, 2 artículos del Código Penal para que, y a hacer algunas adecuaciones que desde nuestro punto de vista es necesario para ponerle una temporalidad, ¿no? Y que no vaya a haber abortos de 4 meses, de 5 meses, o sea, ese tipo de cosas que se ha regulado en el mundo y en la Ciudad de México, en Coahuila, en los lugares donde está despenalizado el aborto y legalizado como un tema de salud pública y de proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. ¿Alguien más? Muchísimas gracias.